Pantalla. Sí. Bueno, buenas tardes. Entonces, hoy, 14 de julio del 2022, y vamos a ver ley de destrucción. Vamos a cerrar los ojos, a pensar un poquito en todas las cosas que pueden destruir y todas aquellas que pueden construir. Vamos a pedirle a nuestro buen Dios que nos aclare cualquier duda, cualquier manifestación, cualquier aclaración. Vamos a pedirle también a Francisco Javier que ya está preparado para ayudarnos y asistirnos. El mentor de nuestra casa, espírita, quien siempre está ayudándonos y hacia él nos dirigimos. Vamos entonces a comenzar una vez más. Y bueno, estamos con ley de destrucción. Dice que, bueno, vamos a mencionar algunas características de lo que significa la ley de destrucción. Lo que tenemos que hacer es establecer la diferencia entre destrucción necesaria y destrucción abusiva. Acá, bueno, vamos a unas preguntitas que después No se escucha. ahí se escucha. Ahora sí. ¿Cuál es el concepto espírita de destrucción? ¿Cuál es la diferencia entre destrucción natural y destrucción abusiva? ¿Cuál es la importancia de la ley de la destrucción? ¿Por qué el hombre teme a la muerte? ¿Por qué la destrucción no es idéntica en todos los mundos? ¿Cuáles son las consecuencias para la naturaleza y para el hombre de la destrucción abusiva? Después las pongo en... Los flagelos destructores son dos tipos, los naturales y los provocados por el hombre. En la primera línea, los flagelos destructores, naturales e independientes del hombre, deben ser colocados las pestes, el hambre, las inundaciones, las perturbaciones atmosféricas fatales para las producciones de la tierra. Sin embargo, no ha encontrado el hombre en la ciencia, en las obras de arte, en el perfeccionamiento de la agricultura, en la racionalización de las siembras, en el estudio de las condiciones higiénicas, medios para impedir o al menos atenuar muchos desastres. ¿Qué no hará el hombre por su bienestar material cuando sepa agregar el sentimiento de la verdadera caridad para con sus semejantes? Dios castiga a la humanidad con flagelos destructores para hacerla progresar con más rapidez. El hombre es impulsado a la guerra por el predominio de la naturaleza animal sobre la naturaleza espiritual y el desbordamiento de las pasiones. La providencia hace necesaria la guerra con el objeto de alcanzar la libertad y el progreso. ¿Quedó claro esto? Porque Dios no es un Dios de castigo, sino que es un Dios que lo que hace, ¿sí?, es darnos, llamado castigo, pero en realidad llamado como penitencia, vamos a ponerle, que queda mejor, para que podamos crecer tanto espiritualmente como moralmente, ¿sí?
como muchas veces Fede dice, la expansión de la conciencia. Entonces, cuando uno se expande, ¿sí? Uno llega a entender que si Dios es un Dios de castigo o no, ¿por qué? ¿Y por qué pasan todas estas cosas? Porque realmente nosotros, como hombres, como seres humanos, como espíritu, quizás a veces, también no nos portamos tal cual. Entonces, como somos de predominio y de naturaleza animal, ¿sí? La naturaleza espiritual y el desbordamiento de las pasiones nos hacen que tengamos eso, pero somos nosotros mismos los responsables de eso, y no ese Dios que castiga, ¿sí? Sí, Me hacen cualquier cosa me dicen, ¿eh? Una primera utilidad que se presenta de esta destrucción es la utilidad puramente física. Los cuerpos orgánicos no se mantienen sino por medio de materias orgánicas, siendo esta materia las únicas que contienen los elementos nutritivos necesarios para su transformación, como los cuerpos, instrumentos de acción del principio. Los flagelos destructores y guerra, ¿no? Todo lo que vive, todo lo que vive en este mundo, naturaleza animal, hombre, sufre y sin embargo el amor es la ley del universo. Y fue por amor que Dios formó a los seres. Esta contradicción, aparentemente horrible, este problema angustioso, perturbó a tantos pensadores y los condujo a la duda y al pesimismo. El animal está sometido a la lucha ardiente por la vida. Entre las hierbas del prado, las hojas y ramajes de los bosques, en el aire, en el seno de las aguas, por todas partes se desarrollan dramas ignorados. En cuanto a la humanidad, su historia no es más que un largo martirio. A través de los tiempos y por sobre los siglos rueda la triste melopea. ¿Qué quiere decir melopea? Que es monótono, o sea, siempre lo mismo. Rueda la tristeza, ¿no? O el triste, como dice, por los siglos de los siglos, si no cambio, siempre vamos a estar monótono y sufriendo y triste. ¿Eh? De los sufrimientos humanos. El dolor sigue todos nuestros pasos, nos acecha en todas las curvas del camino, y frente a esta esfinge que los observa con su mirada extraña, el hombre se plantea la eterna pregunta: ¿por qué existe el dolor? Fundamentalmente, considerado el dolor, es una ley de equilibrio y educación. En este sentido, los flagelos destructores son permitidos por Dios para que la humanidad pueda progresar y progresar más deprisa. ¿Vamos bien por acá? sí. Bueno, Una de las potencias del alma es el progreso a través del dolor. a través del dolor, sí. Sí. La expansión de la conciencia a La través expansión del... de la cosa. Vamos ya viendo cosas de las potencias del alma, ya de a poco. Sí. Mm. Y lo que pasa en el estado evolutivo que estamos, reaccionamos más que accionar. Ujú. ¿Y Y cómo ahí está, reaccionamos? Cuando sí, pasa ahí, algo. claro. Ahí es donde dice que Dios es un Dios de castigo, y realmente eso me quedó marcado, porque Dios no es un Dios de castigo, sino yo me autocastigo, autoflagelo con esas cosas, con esas actitudes, o eso que voy haciendo. Quizás me pasan cosas, pero porque las tengo que pasar para poder expandir la conciencia y decir, bueno, a ver, ¿qué hago para modificarlo? Claro, sí, igual hay que verlo como naturaleza pura. Eh, no es que si yo hago algo malo, entonces tengo que devolver bien por mal. En realidad sí tengo que devolver bien por mal, pero como una condición natural, no es porque hay alguien que me lo tiene establecido. La ley de causas y efectos, de acción y reacción, lo explica muy bien.
que vos haces algo y estás provocando una expansión de energía que después tenés que agarrar y equipararla. Es naturaleza pura, hay que verlo así, porque si no estamos pensando de que si hago algo malo, entonces me van a castigar o tengo que devolver lo que tomé prestado. En realidad es la naturaleza simple la que está reaccionando. Nosotros en la medida que vayamos expandiendo la conciencia vamos a entender mejor cómo es que funciona la naturaleza del universo. En la medida que lo entendemos mejor, la vamos a utilizar mejor y nos va a dar mejores resultados. Pero como una condición natural. No es que porque hay alguien que nos está diciendo, mirá, que si lo haces mal, vas a tener que devolver. No, acá es naturaleza pura. Por eso se dice que Dios es justo, infinitamente, porque como la naturaleza trabaja de una forma, si nosotros trabajamos de otra, es automáticamente hay una reacción en donde después nos tenemos que amoldar. Pero no es por castigo, Exactamente. por devolución, es porque es una condición natural. ¿Viste cuando agarras un componente y lo mezclas con otro, tiene una reacción? Y es una reacción natural, no es que, por ejemplo, las bombas. Vos decís, las bombas están mezclando y es una reacción mala". No, no es una reacción mala, es una reacción. Después, como es utilizada, es otra cosa. O sea, lo que tenemos que hacer es saber combinar en la naturaleza que sea conveniente para nosotros y para los demás. Porque como todos somos, en fin, una unidad, porque todos somos la misma naturaleza, digamos, nacemos de esa misma naturaleza, entonces todo lo que hagamos bien para nosotros, inefectiblemente va a ser mejor para los demás también. Muy buena Y la ya, relación, Fede. Gracias. ya me estaba yendo por las ramas, así que sí, Les queda el tema para eso. sí. Bueno, cuando los flagelos naturales, tales como los cataclismos, inundaciones, hambres, epidemias y enfermedades y plagas de plantaciones, la sequía, los terremotos y maremotos, las erupciones volcánicas, los ciclones, se abaten sobre la humanidad, muchos se rebelan contra Dios y pierden valiosas oportunidades de comprender el significado de tales acontecimientos. La ley del karma, o de causa y efecto, ejerce su ineludible influencia no sobre los hombres en forma individual, sino también sobre los grupos sociales. Así, por ejemplo, cuando una familia, una nación o una raza busca algo que le traiga mayores satisfacciones, se esfuerza por mejorar sus condiciones de vida o adopta medidas tendientes a acelerar su desenvolvimiento, sin perjudicar o hacer mal a otro. Está contribuyendo, de alguna forma, a la evolución de la humanidad. Y esto es bueno. Recibirá entonces nuevas y más amplias oportunidades de trabajo y progreso, conduciendo a los elementos que la componen a niveles cada vez más elevados. No obstante, si procede al contrario, tarde o temprano, sufrirá la pérdida de todo aquello que adquirió injustamente, en circunstancias más o menos trágicas y aflictivas, según el grado de malicia y crueldad que haya caracterizado sus acciones. Es así que más tarde, en otras existencias planetarias, son convocados a expiaciones colectivas o individuales que aparecen bajo la forma de flagelos destructores. Esto es un poquito largo y un poquito complicado, ¿no? Pero no difícil de entender. Cuando habla de los cataclismos, del clima en general, la causa y efecto, habla de que, por ejemplo, todos conocemos, ¿no? Y hemos estudiado en el colegio,
¿sí? Todo lo que se hacía en el circo romano, ¿no? Que se mataba gente, se quemaba gente viva, se lo ponían en los leones, todo eso. Y una vez, hace, no recuerdo cuántos años, si Fede te acordás, pero bueno, por ahí fue en el estado de Río de Janeiro, estaban en un circo y la carpa de golpe se incendió y se vino, mató a casi todas las personas que estaban adentro. Bueno, en una charla, creo que fue, no sé si fue Chico Xavier o Vivaldo, con los espíritus, eran todos los espíritus que habían hecho, habían quemado, ¿no? Y habían hecho, o puesto a los mártires en la boca de los leones. Todos esos vinieron de vuelta para pagar eso. Entonces no estamos hablando de un Dios de castigo, sino un Dios que era justo. Tardaron, no sé, casi 2000 años tardaron, pero se hizo justicia, ¿sí? Con esto de que, bueno, ellos mataban sin nada, porque eras cristiano te mataban, y punto. Porque cualquier otra cosa, o no sé, una prostituta la mataban, o la quemaban, o la ponían con los leones, y bueno. Entonces, si uno acciona mal, va a tener también su accionar de esa manera, ¿sí? Va a recibir lo mismo que dio. O sea, la ley de causa y efecto, ¿sí? ¿Se entendió eso? Sí, pero Bueno, no lo pensemos como que tuvo que pagar. no, por eso. Se llama causa y efecto, pero bueno, lo que digo es que en esa conversación que tuvieron, ellos dijeron, bueno, vinieron para terminar, ¿sí? O cerrar ¿cómo Claro, decirle? pero lo hacen ya, pues mirá, pasaron 2000 años, ya lo hacen por una necesidad de querer progresar, porque en el Ah, momento que bueno, vos me gusta tenés, más el término. sí, vos cuando generás una acción, estás generando una energía que a vos te queda guardada en el perispíritu. Ujú. Y en el momento que vos querés progresar, es esa energía que te quedó guardada, eh, necesitas de alguna forma transformarla, porque si no, no podés progresar. Y entonces vos mismo pedís pasar por esa encarnación nueva, devolviendo lo que tomaste, porque si no, no te deja progresar, pero por una condición natural. Hay una energía generada que necesitas eliminarla justamente. Y la eliminás a través de esas experiencias, que como si esa energía se creó a través de lo que decías, de los flagelos que provocaban, y bueno, se va a destruir eh, pasando por esos flagelos uno mismo, pero por una condición natural, no es por una condición De eh, castigo. de castigo, Ujú. deuda. Sí es una deuda, pero es una deuda con uno mismo, que generó una energía que hoy, en el momento de querer progresar, ya molesta, porque te das cuenta que es una cadena que te retiene. Vos querés elevarte hacia regiones más limpias y no podés, porque todavía tenés esa energía sucia, digamos, por decirlo de alguna manera. Ujú. Podés ir limpio a esos lugares que ya estás anhelando ir, ¿se entiende? ¿Alguna duda, chicos? Pueden decirla, ¿eh? O escribirla. Sigo, cualquier cosa me dicen y... Sin embargo, sucede que muchos flagelos son el resultado de la imprevisión del hombre. A medida que adquiere conocimiento y experiencia, puede ir conjurándolos, es decir, previniéndolos, si sabe investigar sus causas.
a pesar de eso, entre los males que afligen la humanidad, hay algunos de carácter general que están en los decretos de la providencia, y de los cuales cada individuo recibe, en mayor o en menor medida, el contragolpe a esos, en contragolpe. A esos, el hombre, nada puede oponer sino la sumisión a la voluntad de Dios. Ahí Esos justo era mismos, lo que, ahí justo era, perdóname, justo era lo ¿sí? que estaba hablando, Ujú. lo que recién, en otras palabras, de lo A que, es- ¿ves? Lo del contragolpe, que uno tiene que agarrar y poder eh, poder limpiarse a través de una energía que sea contraria a la que generó. Exactamente. Esos Así, mismos males, sin embargo, él los agrava muchas veces por su negligencia. En la primera fila de los flagelos destructores naturales e independientes del hombre, deben ser colocados la peste, el hambre, las inundaciones, las tempestades fatales para la producción de la tierra. Al enfrentar esos flagelos, el hombre es impulsado por la fuerza de la necesidad a buscar soluciones para liberarse del mal que lo ataca. Es por eso que el dolor se transforma en un proceso o un medio de equilibrio y educación, como ya hemos señalado. O sea, precisamos del dolor para equilibrarnos, ¿sí? No quiere decir por qué me duele, o por qué sufro, o por qué me pasa esto, o para, si nos decimos, ¿para qué pasa? Ahí nos equilibramos, ¿sí? ¿Se entendió hasta acá? sí. Seguimos. Del asunto, asimismo, las guerras que no representan más que el predominio de la naturaleza animal sobre la naturaleza espiritual y el desborde de las pasiones, generan la libertad y el progreso de la humanidad. Dios permite que exista la guerra y todas sus funestas consecuencias para que al hombre, al contacto con dolor, se libere por un lado de su pasado de errores, las malas tendencias que todavía lo hacen mantenerse en atraso moral. Qué importante, ¿no? Lo que está diciendo, ¿no? Pero qué triste también por otro lado. Pero lo deja, ese libre albedrío que Dios lo deja. Bueno, quieren hacer guerra, hagan guerra. Pero hagan guerra, ¿por qué? Porque tienen la necesidad, como vos decías, Fede, recién, ¿de qué? De liberarse de ese pasado, de sacarse ese dolor que tienen, ¿sí? O de eso, o de ese espíritu viejo, ¿no? Entonces, bueno, quizás pasan por esto de la guerra, ¿sí? Y que lamentablemente, bueno, no sé si todos pasan por la misma o han pasado por lo mismo para contagiarse y hacerse el bien, ¿no? O sea, adelantar moralmente, no atrasar moralmente, ¿sí? Todo lo que tenían era que se mantenían atrasados moralmente. Ah, bueno. Esa es la ley de destrucción. Espere Bueno, vos que... fijate, la ley de destrucción es tan natural que mirar, mirás en la naturaleza los árboles, necesitan despojarse de sus hojas para hacer otras nuevas. Sin Exacto. una flor, lo mismo. Todo, todo necesitas liberarte. Siempre te dicen en tu casa, tenés que vaciar, tenés que tirar cosas para que te vengan cosas nuevas. Ujú. Porque necesitas renovarte, porque renovar en lo material es renovar en lo espiritual también. Estás dejando lugar a hacer otras reflexiones, a pensar en cosas nuevas. Cuando uno pierde algo, se le quema la casa, se le prende fuego y dice, no, ya está, lo perdí todo, cuando en realidad está empezando de nuevo, pero ya con la experiencia que tenía. Quizás estuvo 20 años
planchado, sin hacer ninguna clase de progreso significativo. Y a partir de ahí, capaz que en 5 años hace muchísimo más que lo que hizo en 20 años o en 30, porque lo movilizó. Nosotros trabajamos a partir de la necesidad. Obviamente no quiero que a nadie se le prenda fuego a la casa, pero es un ejemplo para decir que cuando pasa algo que decimos no puede ser tan malo, no voy a salir de esto, en realidad, si pasó la inteligencia, si dejó la inteligencia suprema, que es perfecta, dejó que sucediera es por alguna finalidad útil. Nosotros que estamos conscientes de eso, tenemos que siempre estar atentos, que cuando nos estemos por situaciones difíciles, es por algo productivo. Que nosotros no conozcamos Y el porqué, una de eso las leyes también de esta de la destrucción, buscando, que no está acá, pero bueno, sí está en realidad, pero bueno, está en tremendo. Por eso la muerte no es tal, sino el reciclado de lo que es lo material, ¿sí? El espíritu después cuando vuelve, ¿sí? Vuelve a, como decía acá, ¿no? A mejorar moralmente, a todo eso. Entonces, esto tiene que ser destruido sí o sí, siempre. Entonces, a ver, llamándole cada uno, nos duele, ¿no? Nos duele decir esto porque quizás por ahí algunos todavía no estamos entendiendo a dónde, qué significa la muerte. Pero la muerte no es más que eso, que el reciclado de lo material para que lo espiritual progrese. claro, ¿Sí? vos fíjate que está el fluido cósmico universal y sí, pero cada planeta tiene su fluido cósmico, ¿no? Entonces el cuerpo cuando se muere, el espíritu se desprende y el cuerpo que se vuelve a transformar en parte de la tierra, vuelve a enviar los fluidos del plano tierra y esos fluidos que volvieron al plano tierra sirven después para que puedan tomar otros seres, o sea, para volver a encarnar, sirven para otras encarnaciones, porque el fluido cósmico también tiene una capacidad, hay una cantidad, y todo se va reciclando. También tiene su sentido, que el cuerpo vuelva a la tierra, porque vuelven todos los fluidos cósmicos y después otros seres pueden aprovechar esos fluidos para, para nacer, inclusive nosotros mismos. Cuando volvamos a nacer, los vamos a utilizar. Entonces, la destrucción es necesaria y en realidad nada se destruye, sino que todo se transforma, como dice el dicho. Exactamente. A donde nosotros vemos destrucción, en realidad hay una modificación en el estado, pero nada más. Sí, por eso hablaba de leyes naturales, ¿no? Todo lo que pasa, y decimos, ¿por qué pasó esto? Porque cuando fue el tsunami, me acuerdo, nos preguntábamos en ese momento. Y sin embargo, en la sociedad se comunicaron algunos que habían pasado por el tsunami y que realmente hablaban de una experiencia así, que no era buena en el primer momento cuando les pasó, pero que sí había sido bueno después porque se habían transformado, ellos veían su transformación. Pero bueno, la verdad es que fueron muchas, esto fue creo que en el tiempo que todavía estaba tía Amalia, que se comunicó con varios, y que realmente nos dio el porqué, ¿no? De eso que había pasado en ese momento. A partir de ahí, yo recuerdo que empecé a entender, bueno, fue el tsunami, fueron algunos volcanes, fueron algunas, bueno, pasó lo de Haití, bueno, pasaron otras cosas, ¿no? Y uno ya entendía que realmente con dolor, pero tenías que entender que estas cosas tenían que suceder para el progreso humano.
¿Es doloroso? Sí, es doloroso entenderlo, pero yo creo que por eso estamos estudiando esta doctrina, para poder entender el por qué pasamos por cierto dolor, o por qué pasamos por esta destrucción, ¿no? En este momento estamos hablando de la destrucción, porque podríamos hablar de la construcción, pero estamos hablando también de la destrucción, porque ya hablamos, y más adelante vamos a hablar mucho más de la construcción. Pero la construcción es en base a lo que, como decía Fede recién, a una destrucción, si no lo hubiera. O sea, si vamos a suponer algo muy simple, para hacer un edificio y hay una casa, en el lugar donde va a, a construir el edificio, tienen que destruir la casa, pero van a construir un edificio. O al revés, pueden destruir una casa para hacer otra nueva, pero siempre va a haber algo que se va a destruir para poder construir. Así es. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta, chicos? Si no, hacemos la oración. ¿No? Betina, Carla. Bueno, Bueno, hacemos la oración. Cerramos los ojos. Vamos a darle gracias a Francisco Javier, a nuestro buen Dios, a los espíritus que nos asistieron, para que podamos entender estas leyes, que podamos cada día recorrer nuestra doctrina con mayor amplitud moral, a mayor amplitud de apertura de conciencia, para que podamos realmente seguir entendiendo cada día más lo que está pasando. Vamos a dar gracias por este momento compartido y darle gracias y decirle que, bueno, nos encontramos ya en agosto. Ya la próxima van a ser en agosto, así que darle gracias que realmente también nos da este periodo para poder descansar todos un poquito, algunos en lo laboral y también en esto, otros en lo laboral solo, otros en esto solo, pero que también tengamos eso para poder pensar, poder hacer oración, poder leer, poder hacer muchas cosas para construir. Porque cuando vienen las destrucciones, que podamos construir con sabiduría. Vamos a dar gracias y gracias por asistir. ¿Sí? Bueno, sí, sí. entonces, ¿cuándo es, Fede, la próxima? En agosto. El primer jueves de agosto. El 4. El 4 es. El jueves 4 de Bueno, agosto. entonces hasta el jueves 4 de agosto. Y el sábado 6 de agosto.